CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en esta emisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de cimacradio.org, y me da muchísimo gusto compartir en esta ocasión micrófonos con mi compañera Mirna Ivette Petriccioli, quien está pues ya aquí lista y muy gustosa de querer saludarlas a todas ustedes. ¿Cómo estás, Ivette? Hola, Ivonne, bien, así es como siempre, estamos muy contentas de estar juntas, en esta ocasión nada más, como siempre el dúo, que dicen por ahí las consti de Ivonne y Beth. Entonces, esta vez se cumple ese dúo y estoy muy contenta de estar nuevamente contigo. Bienvenidas. Les mandamos abrazo a Vero, a Joana, que andan por ahí haciendo algunas otras actividades. Como siempre, las constituyentes andamos bien activas. Por cierto, Ivette, que ya está esta campaña para denunciar a tu agresor, una campaña iniciada, impulsada por las constituyentes MX feministas y por muchas otras compañeras de otras colectivas, y por supuesto que les hacemos la invitación para que se unan, métanse a las redes de las constituyentes y ahí van a encontrar el formulario para hacer la denuncia. Sí, qué bueno que lo mencionas, Ivonne. Invitamos a todas las mujeres que nos escuchan, que nos ven cada martes, a que se sumen a esta nueva denuncia que vamos a hacer las constituyentes para que, bueno, además de que, como siempre en los procesos electorales hemos estado denunciando quienes no son personas idóneas para ocupar esos cargos públicos, pues en esta ocasión queremos también denunciar a quienes ya están en ese cargo público que por alguna razón trataron de burlar la 3 de 3 contra la violencia, pero nosotros queremos hacer esa denuncia y no solamente de las personas que estén en algún cargo público o de encargo en alguna administración, sino también cualquier agresor que tenga una denuncia, por supuesto que puede ser identificado, por ahí busquen cuáles son los requisitos para que nosotros vamos a tratar siempre de salvaguardar la identidad, por supuesto, de las víctimas, porque es del lado del que estamos, pero es importante que entre nosotras mismas corramos esta voz de dónde están esos agresores, esos deudores, esos violentadores, y para que los ubiquemos, ¿no? Así como se hizo este mapa para ubicar los feminicidios, también ahora vamos a ubicar a estos agresores. Las constituyentes marcamos precedentes. El pasado 24 de abril fue aprobado por el Consejo General del INE un procedimiento para verificar que quienes buscan un espacio en el Poder Judicial Federal no hayan incurrido en algún tipo de violencia, es decir, que tengan pues una vida ética, que no cumplan con estos objetivos dislucidados por la 3 de 3, que es esto de que no sean agresores sexuales, que no sean violentadores y que no sean deudores alimentarios. Sin embargo, el INE lo que hizo fue hacer una modificación a la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, una iniciativa ciudadana impulsada por las constituyentes MX feministas y otras colectivas, por supuesto, otras mujeres de otras colectivas también que participaron y mujeres que no tenían colectiva que se unieron al gran proyecto. Y bueno, digamos que desglosaron los tipos de violencia, creando una figura diferente que ellas están nombrando como la 8 de 8. Supuestamente dicen que es el resultado de la presencia de cada vez mayor mujeres en los espacios de toma de decisión y que estas mujeres se pusieron de acuerdo, crearon estos conceptos de la 8 de 8 para supuestamente identificar estas características en los que van a competir para tener un cargo en el Poder Judicial Federal e impedir que accedan. Pero aquí las constituyentes MX feministas les ponemos pues una especie de alerta para que estén atentas, porque cuando fue la elección pasada en el proceso aquí en nuestro país, con esta 8 de 8, lo único que hicieron fue una especie de coladera para que se pudieran pasar estos candidatos, y hoy están en cargos, algunos, muchos, en cargos que no deberían de estar porque no cumplen con los requisitos mínimos. Mirna.
Pues a mí la verdad es que me parece una falta de respeto a la sociedad civil, a las mujeres organizadas, el que se haya renombrado la 8, bueno, la 3 de 3 y ahora la llaman 8 de 8, porque especialmente que sea incluso utilizada por las consejeras o una consejera que por ahí hizo su publicación y explicó de qué se trataba la 8 de 8 como si ella la hubiera creado y la hubiera imaginado y la hubiera llevado a papel, ¿no? Para que fuera este protocolo para denunciar a los agresores y que no lleguen a estos cargos de elección popular. O sea, me parece que entre nosotras como mujeres debemos acuerparnos y debemos no borrar ese esfuerzo y esa lucha, y no porque nosotras querramos como que, bueno, el foco y que siempre se nos nombre, que no estaría mal, porque finalmente, cuántas calles y cuántas leyes y cuántos espacios tienen nombre de hombres, ¿no? Y dices, bueno, usted ya fue, incluso fue el peor presidente o qué sé yo, y sigue nombrándoseles de esa forma. Entonces, a este esfuerzo, a este conjunto de mujeres que nos agrupamos con diferentes ideologías, desde también los partidos políticos, de otras asociaciones civiles. El asunto fue que todas coincidimos en que estas personas que incurren en ser violentadores, agresores y deudores alimentarios, pues no son las personas ideales para ocupar estos cargos. Entonces, que las consejeras eh, no nombren y no reconozcan y no incluso así anuncien como que sus análisis con respecto a su 8 de 8 como, bueno, a partir de esta reforma constitucional de la 3 de 3 contra la violencia de las mujeres, o sea, que no se nos nombre, creo que finalmente termina siendo violencia política. Y ojo, también considero que esto pasa cuando las mujeres que llegan no tienen esta perspectiva feminista, esta perspectiva de género, ¿no? O sea, no es que no nos asegura que llegando mujeres, que ocupando los espacios las mujeres, pues van a dar esa importancia al esfuerzo de las demás. O sea, creo que reafirma pues que sí necesitamos que lleguen con perspectiva de género para que pues se pueda, para empezar en este caso, pues sí respetar el esfuerzo que se hizo desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, ojalá la consejera nos haya leído todos los mensajes que le dejamos por allí en su publicación, que haya reflexionado y pues para nuestra próxima reunión que podamos hacer las constituyentes, pues que esté invitada y que pueda reconocer este esfuerzo de nosotros. Y curiosamente todo pues esta situación se da en el marco del segundo aniversario de la aprobación de la 3 de 3 contra la violencia y también en el segundo aniversario de la publicación, la primera el 24 y en la segunda el 29 de mayo. Y bueno, hay varios eventos que se van a realizar al respecto, sobre todo, pues nuevamente las constituyentes, desde esta calidad de mujeres organizadas y sociedad civil que impulsaron estas modificaciones al artículo 38 y 102 constitucional. No es gratificante, por supuesto, el observar tu trabajo pues en primera como todo hecho bolas y creado o modificado de esta forma cuando estás observando que aún con estas supuestas modificaciones que ellas dijeron que era para pues tener mejores resultados, pues ha sido contrario, ¿no? También, por supuesto, el hecho de que pues pareciera como si hubiera surgido así como generación espontánea de repente, ay, miren, ya hicimos una modificación al 38 y pues ya vamos a apoyarnos de ahí para crear toda nuestra metodología nueva, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, por supuesto, en la elección del Poder Judicial. Estamos seguras de que tenemos la oportunidad de hacer un cambio y eso queremos. Las mujeres, como les comentábamos en el programa anterior, hemos trabajado mucho para el reconocimiento de nuestro derecho a votar, por eso hacemos un llamado a las chavas que salgan a votar y se expresen, ¿no? Pero parte importante también de las constituyentes es el estar observando esto de que no lleguen a estos cargos violentadores, agresores sexuales, deudores alimentarios.
Y bueno, lo interesante hubiera sido que el INE o las consejeras dijeran, es que ni siquiera se pueden registrar, ¿no? Pero no va a pasar. Entonces, ahorita hay registrados ya un montón de personas que no deberían y que lo que hace el INE es decirles, bueno, ya después vemos, ahí por el 15 de junio, revisamos quiénes tienen denuncias, o sea, como hacer esto todavía más largo, el chiste es que no les den los tiempos y esas personas terminen siendo magistrados o jueces y estén impartiendo justicia y estén velando porque las y los mexicanos tengamos acceso a la justicia, quienes pueden estar en la posición de ejercer al contrario, ¿no? Bastantes injusticias. Entonces, eso hubiera sido interesante, que ni siquiera los hubieran dejado registrarse, que no les bastara con que firmara nada más un supuesto de, no, no soy deudor, no, no soy violentado. O sea, eso no es ninguna comprobación absolutamente de nada. Pero bueno, como bien lo comentas tú, vamos a estar ahí revisando, pues una vez que la elección haya concluido y que, bueno, nos contaba Karen en el programa anterior que va a llevar bastante tiempo hacer estos conteos, estos cómputos. Entonces, a partir de ellos, pues conocer quiénes son las personas que salieron elegidas y pues ver que no estén en estos casos para que, de ser así, pues no permitirles que lleguen a estos puestos tan importantes para nosotras y para nosotros. El caso del magistrado violador, ¿no? Este sujeto de nombre Manuel Horacio Cavazos López, que ha sido denunciado por Mariel, activista de derechos humanos, por la violación de sus dos pequeñas hijas y que ahora pues está metiendo recursos para que lo vuelvan a poner como magistrado. O sea, es inaudito que podamos tener sujetos de este tipo pues como nuestros representantes, porque dicen recurso que él está metiendo es que se le juzgue por su trabajo que ha realizado digamos, en su cargo, vamos, no como lo que tiene en su vida personal. O sea, no puede separar eso. Se le olvida que lo personal es político, entonces, o sea, él no puede sí, ser defensor de algo, de la justicia, cuando él está violando los derechos de otras personas, sobre todo de qué personas, ¿no? De qué mujeres son de las que está él siendo violador. Entonces, no, de verdad que sí está bastante mal, pero bueno, vamos a estar atentas a los resultados, a los cómputos, porque va a ser una jornada bastante larga. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues bienvenidas a una entrevista más aquí en Gafas Violetas de las Constituyentes MX Feministas. Y el día de hoy queremos dar este espacio para darle voz a unas compañeras, a compañeras del medio, del periodismo, y sobre todo para que podamos conocer la experiencia por la que tuvieron que pasar y, bueno, que se pueda hacer una denuncia pública, ¿no? Me gustaría que te presentes tú, Aranza, que nos digas quién eres, de dónde eres. Y bueno, quiero comentarles previamente que yo conocí un poquito de la historia porque, bueno, con estos algoritmos que nos salen siempre de feministas y de temas feministas o de mujeres, sobre todo, me salió una información con respecto a que algunas compañeras habían recibido, bueno, habían sido despedidas de su trabajo, entonces me llamó mucho la atención y sí creo que pues debemos solidarizarnos con ellas y pues tratar de hacer eco de esto que les sucedió. Aranza, bienvenida, ¿cómo estás? Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Bueno, soy Aranza Bustamante. Y pues sí, como dices, yo formo parte de estas chicas que fuimos despedidas injustificadamente de
Reporte Índigo, que pertenece a Capital Media. Yo comencé en EMA casi desde su lanzamiento. El proyecto es, digamos, como un medio hijo de Reporte Índigo. Fue fundado por una de las familiares del dueño del medio. Y la idea de este proyecto es que fuera de entrada era una newsletter, así se vendían al inicio. Yo entré en enero de 2024. La plataforma fue lanzada en febrero, a inicios de febrero, y formaba parte yo de este proyecto. Éramos aproximadamente 10 chicas. Poco a poco, pues, primero despidieron a una. Esto no fue en realidad por las razones por las que después nos despidieron a nosotras, pero digamos que los despidos es algo muy común en Reporte Índigo. Nada más que las razones por las cuales nos sucedió a nosotras, creemos y es casi seguro que en realidad fue por un tema de género y de exigencias. Quiero contarles que justo pues nosotras nos dedicábamos a hacer contenido feminista, crítico. La idea de la newsletter al inicio era más bien como difundir información de estilo de vida, de temas de salud, entre otros temas más soft, más tranquilos, y poco a poco se fue convirtiendo en una plataforma más crítica. Yo sí creo que en gran medida, pues gracias a nosotras, informábamos parte de EMA, pues mujeres muy críticas, pues al sistema, a los propios medios, y esto fue en realidad lo que después, pues las razones del despido, ¿no? Eh, lo que sucedió fue que en, en marzo de este año se viralizó una consigna. La cultura de dietas es violencia patriarcal. Esta consigna la fue diciendo una activista influencer que se llama La Faccionista, y un par de días después, Reporte Índigo, además de EMA, es un medio que ya desde hace varios años pues se ha dado a conocer sobre todo a nivel nacional, y dentro de esta empresa hay un programa que se llama Índigo 2.1, Índigo Noticias 2.1. Forman parte de este noticiero dos conductores que, digo, yo por razones de autocuidado, nosotras, no voy a mencionar como muchos nombres, pero bueno, estos dos conductores se dedicaron a hacer comentarios gordofóbicos, burlones en relación al tema del feminismo, y a nosotras nos pareció muy indignante. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que se hacían este tipo de comentarios. La dinámica de este programa, sobre todo, es generar polémica de temas sensibles para obtener vistas. Sabemos que es así porque no es la primera vez que sucede. Además de estos dos conductores, hay una tercera conductora más joven, y que normalmente pues los enfrentamientos, porque así se ve como enfrentamientos, pues son entre esta chica que además a nuestro parecer también ha recibido un trato pues despectivo, burlón. Ellos obviamente son más grandes en edad, y pues incluso hacen comentarios como infantilizándola. Nosotras, pues después de ver todo esto, pues nos indignamos muchísimo. Varias mujeres de Reporte Índigo, no nada más las integrantes de EMA, pero sí pues el 90% de las chicas que conformábamos EMA, nos molestó mucho y nos sorprendió que Reporte Índigo le siguiera dando espacio a estas personas, que no era la primera vez que se burlaban, que hacían comentarios desinformando. Y pues decidimos hacer una carta interna que iba a ser dirigida al área de recursos humanos. Entonces, cabe resaltar, y creo que este punto es muy importante, la persona que dirigía EMA es a su vez jefa del área de recursos humanos de Reporte Índigo. Entonces, pues era evidente que iba a llegar a sus manos esta carta que expresa una profunda preocupación al respecto,
mencionaba que pues nos preocupaba sobre todo también porque pues al final era muy contradictorio tener un proyecto con perspectiva de género que abordara temas feministas en un espacio que le daba pues un altavoz a estas personas, a estos hombres que lo que hacían era burlarse de las luchas de las mujeres. Eh, la firmamos de manera personal aproximadamente 13 mujeres, tanto de Emma como de propio Reporte Índigo, y decidimos enviarla un par de días después de que el video de la fashionista se hizo público y después de que nos enteramos de los comentarios de estas personas. Pasaron varios días, no recibimos respuesta, en realidad creímos que ya se había quedado en el olvido, hasta que 2 semanas después, aproximadamente, yo fui la primera a la que llamaron. De repente, una de las integrantes de recursos humanos, evidentemente no la jefa de recursos humanos, pero sí una de las integrantes, me llamó, no me explicó por qué, simplemente me llamó para, no me dijo, solo llegué, cuando me senté, me enseñó un papel que básicamente era como una respuesta a esta eh, carta que habíamos enviado, y esa respuesta pues básicamente era como una serie de compromisos, muchos de ellos nosotras las escribimos como exigencias en esa carta, pues que decían que iban a monitorear, por ejemplo, la línea editorial del programa, eh, que iban a darles un taller de 1 hora a los conductores, de una sesión, a los conductores sobre perspectiva de género. Y el tercer punto, la verdad es que no lo recuerdo y ninguna de mis compañeras la recuerdan porque pues fue muy rápido, fue muy inesperado. Nos hicieron firmar esa carta una por una y de hecho recuerdo perfectamente que el inicio decía algo así como estimada, en este caso yo, Aranza Bustamante, y nos hicieron firmar una a una. Cuando yo pues leí la carta, lo siguiente que la persona de recursos humanos me dijo fue que, y esto no venía anotado en la carta, que es muy importante, pues que no podíamos convencer nosotras a nadie pues de que tuvieran la misma opinión, como si un discurso o burlón o violento pues tuviera espacio. A nuestro parecer pues no es así, no nada más se trataba de opiniones y ya, sino que son discursos que tienen una repercusión real en la vida de las mujeres. Entonces, yo estaba muy sacada de onda, me pidió que por favor llamara a otra compañera, no recuerdo quién era, y pues una a una nos hicieron firmar ese papel. Las cartas respuesta pues sí tenían nuestro nombre de cada una de nosotras. Pues obviamente nos sorprendimos, nos agarraron desprevenidas un poco y además algo que nos llamaba la atención es que este papel, bueno, estos puntos como respuesta, pues en realidad no tenían como un plan claro. O sea, decía, por ejemplo, que iban a monitorear la línea editorial, pero no decía quién iba a monitorearla, a revisarla. En este caso, pues si era el jefe multimedia, pues el jefe multimedia no tiene una formación en perspectiva de género. Entonces, en realidad, no tenía mucho sentido, no había una estrategia como concreta. Eh, Pasaron varios días y yo recuerdo perfectamente el día del despido porque una compañera, más bien yo hacía home office, algunas chicas hacíamos home office, teníamos como híbrido el sistema o el formato. Y en ese día que nos despidieron, pues teníamos que conectarnos a una junta editorial a la que la directora del proyecto sí se iba a conectar. Normalmente ella no se conectaba a todas las reuniones, pero a esta sí se iba a conectar porque tenía que ver con planeación de contenidos a futuro. Para esto es muy importante decir que pues mi jefa directa en realidad no era como tal la directora del medio de Emma, sino la coordinadora de proyecto y la coordinadora le daba como toda la información y ella ayudaba a mediarnos a nosotras. Ella también, es importante decirlo, pues firmó y ella al final de cuentas también fue despedida igual que nosotras. Para esto pues me conecto, pasan un par de minutos, no nos dicen qué pasa, qué sucede, por qué no se están conectando las demás.
hasta que la coordinadora de proyecto nos avisa que le acaban de decir que EMA se terminó. Que EMA se terminaba, que nos iban a liquidar como un favor y en atención a nuestra directora. Cabe resaltar, y es muy importante, que dentro de lo que nosotras denunciamos es que, digo, en un primer momento es el despido a partir de una carta y exigencias en relación a temas de género, pero en una segunda dimensión también está el tema de que a nosotras nos tenían trabajando en un esquema de honorarios, cuando en realidad nos exigían un horario de trabajo. La relación era pues una relación de subordinación, trabajador-empleador, en este caso trabajadoras, y ellos pues sí, había una relación completamente. No podían negar que la había. Nosotras no éramos solo colaboradoras. De lunes a viernes y en ocasiones hasta fines de semana trabajábamos y no teníamos prestaciones de ley, no teníamos seguro médico. Algunas de las chicas, me parece que dos, incluso una parte la cobraban por nómina. Solo dos de ellas me parece que tenían IMSS, pero cotizaban con el mínimo, y la otra parte se las daban en sobre, en efectivo. Esto de que nos habla, ¿no? Pues nos empezamos pues sí, nos sacamos de onda cuando recibimos esa noticia. Ese mismo día a las chicas que estaban en la oficina las liquidaron con lo que les correspondía por ley. Y al día siguiente, pues querían que asistiéramos, en realidad querían que fuéramos desde ese mismo día, pero pues dijimos, no, queremos asesorarnos las que faltamos sobre cuánto nos toca de liquidación. Al día siguiente nos citaron, fuimos 3 chicas, entre ellas yo, y al llegar, pues la actitud de la persona que nos recibió, en este caso la abogada, fue muy agresiva. De entrada ni siquiera nos dejaron entrar al edificio para sacar nuestras cosas. Nos bajaron las cosas. Le pidieron a otras personas que nos bajaran las cosas. En segundo lugar, la abogada nos comentó que según le había llegado una información de que íbamos a hacer un paro laboral. La verdad es que no sabemos de dónde sacaron esa información. Nosotras jamás planeamos nada de eso, pero la actitud desde el principio fue agresiva, fue pues muy, pues incluso como que nos impuso mucho, ¿no? Ya después pues nos llamó una por una en un estudio de televisión, o sea, incluso pusieron una mesa y sillas, no nos dejaron de verdad acceder al edificio por nada. O sea, yo pude entrar al baño y fue así de que me vigilaron hasta a dónde iba y cómo caminaba casi casi. Y ya firmamos lo que nos dieron a firmar, fue en realidad nuestra renuncia. Y nos dijeron que pues básicamente si queríamos recibir el pago, lo que teníamos que hacer era firmar ese papel, y si no, no íbamos a recibir nada. Además de que nos reiteraron que esto era en atención a nuestra directora, que en este caso pues mantiene una relación familiar con el dueño de la empresa. Entonces, pues estábamos todavía muy, muy sorprendidas, muy sacadas de onda. Obviamente lo primero que se nos vino a la cabeza fue lo de la carta que firmamos y que enviamos a Recursos Humanos, que de hecho la abogada hizo énfasis en esa carta. Si nosotras sacar el tema, ella dijo, tal cual, textualmente dijo, si ustedes creen que el despido es por la carta, eso solo está en sus cabezas. Tal cual lo dijo. En realidad, pues sí estaba en nuestras cabezas porque lo sacó, ¿no? A tema, cuando ni siquiera fue algo que nosotras sacamos a tema. Posteriormente, bueno, pues todas sacadas de onda, pasó el tiempo y me parece que el 9 de mayo, casi un mes después, o si no exactamente un mes después de nuestro despido, nos damos cuenta de que están publicando notas pues sobre publicidad política, que se me pasó un dato muy importante. Días antes, semanas antes de que nos despidieran, habían contratado a una redactora que iba a atender solicitudes de ventas. En este caso, lo voy a decir tal cual, la chica hacía puras notas relacionadas con la política, con tema de mujeres, política. Ella no firmó la carta y pues qué coincidencia que un mes después hay notas como las que ella hacía en el sitio web, y de hecho
cuando nosotras publicamos el video de denuncia, bajaron las notas de este sitio web, pero nos dimos cuenta que el día de ayer comenzaron otra vez a publicar este tipo de notas de política eh, y pues nos llama la atención porque al final también algo que nos comentó la que en ese momento era coordinadora del proyecto y que también fue despedida, fue que le aseguraron que Emma había conseguido un convenio que iba a ayudar a que se sostuviera por 2 años. Entonces, hay varias cosas que no son consistentes con la versión de que el proyecto no tenía números. Esa fue la razón que nos dieron, que el proyecto no alcanzaba los números, que no podían seguir desperdiciando dinero en algo que no generaba ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen esto cuando semanas antes a nuestra coordinadora del proyecto le dijeron otra cosa, ¿no? ¿Por qué están publicando contenido después de nuestro despido cuando se nos aseguró que el proyecto no alcanzaba los números y no había dinero para sostenerlo? Entonces, creo que conté un poco desordenada la historia, pero básicamente son los puntos que consideramos importantes. La versión de la empresa no coincide con lo que estamos viendo. Aranza, a mí pues realmente me molesta mucho que se den este tipo de situaciones porque sé lo difícil que es mantener un espacio de periodismo feminista. Sé lo complicado que es tenerte que enfrentar precisamente a todo ese aparato y estar observando esta violencia, porque efectivamente vi el video del que haces mención de estos sujetos y efectivamente es violencia lo que ellos están ejerciendo al expresarse de esa manera y no hay justificación, ¿no? No hay justificación para que un medio lo avale. Ahora se ocupa mucho una leyenda que aparece incluso en algunos programas en los que trabajo, que dice, la empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre las ideas del programa que se está emitiendo, sino es una cuestión editorial del programa. Y es una manera en la que los medios se han tratado de lavar las manos al respecto del contenido. A mí me parece realmente muy vergonzoso que no digan que cuando es un medio feminista lo estás apoyando y piensas igual. Me da muchísima pena que tengan esa mentalidad, ¿no? Pero entiendo que lo hacen porque están metidos en este sistema de medios que les implica una cuestión económica, que les implica pues pactos no hablados entre hombres sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer en este momento? ¿Van a meter una demanda? ¿Cuál sería su siguiente paso? Me faltó mencionar un dato importante ahora que mencionas el tema de demanda. Hace un par de días, no tiene ni una semana, despidieron a otras 2 personas que firmaron la carta. Entonces, esto es algo que se hizo público desde las cuentas que hicimos para publicar el video, pero como tal no hemos como informado más allá en video, que sabemos que es lo que más tiene alcance. Como tal, las chicas que formábamos parte de Emma, pues en realidad nos liquidaron al 100% como debieron de haberlo hecho, aunque nos lo explicaron o nos dieron a entender que nos hacían un favor. No era un favor, era su obligación como empresa. Lo que sí es que hay personas, nos hemos asesorado. Si bien por ese lado no podemos pelear nada porque pues se nos liquidó, lo que sí es que ellos pues infringen pues el tema de los derechos laborales, el IMSS. O sea, solamente 2 de nosotras cotizábamos en el IMSS y las demás no, estaban completamente por honorarios. Por ahora es algo que no se ha, me parece que no hay intenciones como tal de darle un seguimiento desde las integrantes de EMA. Las chicas o las personas que despidieron hace poco, ellas ahora sí que eh, pues están como en su propio proceso, no estoy tan segura o tan informada sobre lo que piensan hacer y también pues sí, como que es muy reciente, entonces ellas están siendo asesoradas por su lado para ver qué les conviene. Bueno, la experiencia en otros medios y en distintos espacios ha sido que cuando es un trabajo en equipo,
Normalmente cuando quieren romperte tu trabajo o desaparecerlo, empiezan a generar conflicto entre las miembros del equipo, en este caso si es mujeres o si es mixto también, ¿no? Empiezan a generar conflictos para que se vea desde el punto de vista de los trabajadores, de los creadores de un espacio, que se vea que es quienes tenían el conflicto y que aparte pues no generaba ganancias. No sé ustedes si vivieron esta experiencia y además, bueno, el espacio realmente tenía una audiencia que ustedes pudieran decir, bueno, no era un espacio que nadie viera y no es un pretexto decir que este espacio no era necesario, ¿no? No era indispensable y que no generaba ganancias a la empresa. Sí, como tal, en realidad no vivimos esta experiencia de querer separarnos. Siento que también ellos de entrada veían que era una lucha perdida, porque si algo teníamos muy claro nosotras era nuestra posición en esto, ¿no? Y jamás en nosotras, jamás nos cuestionamos que lo que estos hombres dicen en ese programa es violencia. Eso por un lado. Y por el otro, a nosotras nos da mucha risa, y así lo voy a decir porque sí, que digan que no teníamos alcance, que no había ventas, que en realidad vender no era nuestro trabajo, pero pues lo que sí era nuestro trabajo era crear contenido para llegar al mayor alcance posible. Nuestros videos, tomando en cuenta la cantidad de seguidores que teníamos, tienen muchísimo más alcance que lo que genera Reporte Índigo y que lo que genera Índigo Noticias 2.1, este programa. De verdad, si ustedes se meten a ver los videos, es un noticiero digital que me parece que se transmite en alguna radio, porque Capital Media, además de Reporte Índigo, tiene otras empresas, que es importante también visibilizar esto, Locura FM. Nosotras sí estamos muy seguras de esto, nos sentimos muy orgullosas del trabajo que hicimos, porque de verdad era muy difícil crear contenido también con nuestros propios medios. La empresa, pues en realidad teníamos casi que rogar para que nos dieran un tripié, para que nos prestaran una cámara. Yo utilizaba mi cámara, utilizábamos nuestros celulares para grabar. Entonces, nosotras la verdad es que levantamos este espacio y sí se nos parece muy triste que nosotras lo levantamos y ahora quieren utilizarlo para su convenio o para sus notas de política. Eh, sí, si comparamos las cifras, los números, la verdad es que tenía muchísimo alcance nuestros videos, o sea, muchos de nuestros videos, incluso el video de denuncia, tiene más alcance que lo que estas personas publican en su día a día. Entonces, este argumento de que no teníamos vistas, de que no vendíamos, que de entrada vender no era nuestro trabajo, y que también es importante mencionar, a la coordinadora del proyecto explícitamente llegaron a decirle que nuestro contenido no vendía porque era de odio. Si ustedes ven, era absolutamente crítico, pero no de odio. O sea, si para ellos señalar violencias es odio, ¿quién está mal aquí, no? Así es, Aranza, pues queremos, bueno, yo en lo personal y creo que compartimos mis compañeras y yo, pues, eh, reconocer el valor que están teniendo todas ustedes de denunciar esto que pasó, porque no es fácil. Yo creo que como lo comentaste en un principio, pues sí, fue como de pronto les causó un shock, así no saber cómo reaccionar. Estás súper jovencita, entonces pues no sé si es tu primer, tu segundo trabajo, entonces va uno tomando experiencia y a lo mejor vas más o menos sabiendo cómo hacerlo, pero siempre pasar por esta situación de que te despidan y sobre todo cuando tú tienes claro qué fue, porque afortunadamente creo que las mujeres que tenemos esta perspectiva feminista, pues abrimos mucho, ¿no? Nuestro campo, entonces nos damos cuenta de muchas cosas y sabemos los motivos por los que realmente suceden las cosas. Entonces, son ustedes muy valientes, la verdad, de denunciarlo, porque además no es cualquier medio, ¿no? Entonces, nosotras queremos reconocer ese paso que ustedes dieron para la denuncia. Creo que es importante, qué bueno que las liquidaron algunas de ustedes pues como correspondía porque no era menos. Y bueno, me gustaría saber ahora que ya no existe Emma y que ahora son ex Emma, pero pues que están juntas, si piensan hacer un nuevo proyecto
cómo lo piensan hacer, si están buscando en otros espacios o ustedes solitas de cero lo van a empezar. ¿Qué sigue para ustedes? Porque digo, este fue un tropiezo, pero veo mucho camino y te veo muy preparada y seguramente todas las demás chicas están igual. Entonces, ¿qué sigue para ustedes? Ay, pues quiero empezar como esta respuesta diciendo, bueno, agradeciendo a las personas que nos han mostrado su apoyo, incluyéndolas a ustedes, porque sí ha sido bien bonito recibir este apapacho. Había mucha incertidumbre sobre las respuestas que iba a haber. Sabemos que también al publicar esto es exponernos de cierta forma, pero pues no podíamos quedarnos calladas con la situación y más viendo que reactivaron la página, que comenzaron a escribir de nuevo sus notas. No es justo y pues para nosotras lo ideal es, y la razón por la que también hacemos esto público es pues para exigir, para que les dé tantita vergüenza y en el futuro, de ser posible, que las personas que trabajen con esta empresa pues les den derechos laborales, porque no fue nuestra experiencia, obviamente nos hubiera encantado. Yo amaba Emma no por la empresa, sino por mis compañeras y por el ambiente tan hermoso que creamos. Y pues volviendo a esto del apoyo, pues hubo incluso cuentas de empresas que nos escribieron ofreciéndonos sus servicios para crear una página web, para seguir con los contenidos. Y pues obviamente eso nos dio, o sea, nos enterneció muchísimo, nos dio como que hasta ganas de llorar, de wow, cuánto apoyo, no creímos recibirlo, no a esta magnitud. Sí, se ha estado en conversaciones el tema de hacer algo por nuestra cuenta, pero pues al final sabemos que pues tenemos que comer y tenemos que generar ingresos y a veces eso es difícil hacerlo. Bueno, en este mundo que nos exige rapidez y en el que tenemos que trabajar, ganar dinero, pero sí se ha estado en conversaciones seguir o continuar a crear un proyecto de nosotras donde no tengamos que rendirle cuentas a nadie y donde pues al final nuestra creatividad va a ser el límite. Sí creo que mis compañeras son mujeres muy talentosas y sí, ahora sí que por ahora no tengo nada concreto. Me gustaría decirles que sí, pero por ahora solo he estado en conversaciones y pues les contaremos si se hace así. Perfecto, Arantxa, muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión aquí en Gafas Violeta. Ojalá que podamos coincidir en otra ocasión, que nos traigas una investigación que estás realizando, alguna nota, no lo sé, aquí el espacio está abierto, por supuesto. Hacemos periodismo feminista y reconocemos la labor de las mujeres que nos dedicamos a ello. Así que muchísimas gracias, nuestro apoyo total, solidaridad, sororidad, y pues esperemos vernos pronto por acá nuevamente con nuevas y mejores noticias. Muchas gracias, Arantxa, y haz extensiva todos estos buenos deseos a tus compañeras. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. La detención del rector de la Universidad de Zacatecas el sábado 10 de mayo 2025 por el delito de violación a menor es una muestra de aplicación de la justicia en las instituciones de educación superior.
La aplicación de la Ley 3 de 3 que prohíbe a los hostigadores sexuales ocupar un cargo público se debe aplicar en el caso del rector de la Universidad de Zacatecas. La detención es importante en estos momentos electorales en la universidad para que ningún hostigador sexual, agresor de mujeres ni deudores alimentarios ocupen ningún cargo en la Universidad de Zacatecas. Asimismo, es importante promover la paridad de género en cargos para mujeres en dicha universidad. Las feministas exigimos que la Ley 3 de 3 se aplique en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ningún agresor, hostigador ni deudor alimentario al poder. Opinión de Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista. Bueno, pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado en este programa, que conozcan la historia de estas chicas ex-EMAs que, bueno, después de un largo esfuerzo de juntar ideas, de proponer temas con respecto a esta perspectiva de género, ¿no? Esta perspectiva feminista, pues se vieron violentadas en sus derechos. Entonces, no las dejemos solas, estemos pendientes, estemos replicando esta información porque pues es así como nosotras nos hacemos más fuertes. O sea, mientras estos asuntos creamos que son pues particulares o aislados, pues nunca podremos nosotras incluso blindarnos, ¿no? De que no seamos las próximas o posibles víctimas de este tipo de violencia. Entonces, conózcanlas, acuérpenlas también. Y bueno, ¿qué decir? Vero, bueno, no está, perdón. Ya estoy acostumbrada a que esté Vero, pero bueno. Ivonne, ha sido un placer haber compartido este programa hoy contigo y te agradezco mucho la oportunidad nuevamente de estar aquí en este espacio que tanto nos gusta, que es Gafas Violetas. Gracias, Ivette. Sí, y justamente, ¿no? Hablando de periodismo feminista, lo que nosotros hacemos aquí precisamente es eso, periodismo feminista, y es lo que deberían de hacer en todos lados, porque ya el periodismo convencional pues está lleno de prejuicios, difunde estereotipos, o sea, le tenemos que dar la vuelta, recordar que sí, el periodismo va de la mano del humanismo, por supuesto, pero si además le metes la onda de feminismo, híjole, creas una combinación fabulosa, ¿no? Entonces esperemos que sigan construyéndose este tipo de espacios. Aquí en CIMAC Radio tenemos mucha oportunidad las mujeres que nos dedicamos a hacer esto. Si alguien quiere pues participar, esté pendiente de las próximas convocatorias que están sacando las chicas de CIMAC Radio y pues esperamos por acá poder compartir con todas ustedes. Ivette, nuevamente muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y un beso para mi querida Verónica Palafox, que andaba por ahí festejando su cumpleaños, Joana, que siempre está por acá echándonos la mano, y pues a todas las constituyentes. Un saludo especial a nuestra querida Ana Miriam, que siempre está muy pendientes, mandándonos saludos en todos los programas aquí. Y Ana Miriam, te queremos por acá. A ver si un día te integras a alguno de los programas. Chicas, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.